Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Como tradicionalmente, cada mes organizamos debates sobre temas de coyuntura en materia fiscal o en materia del gasto público, y en esta ocasión, ¿qué se escucha? En esta ocasión, pues debido a una filtración importante de datos, hemos decidido hacer el tema sobre los Panama Papers con expertos de talla internacional que hoy son grandes amigos y que para mí es un beneplácito estar con ellos, porque pues siempre se aprende de sus experiencias. Son grandes amigos que conozco pues de hace ya varios años. En muchas ocasiones hemos tenido técnicamente posiciones encontradas, y espero que en esta ocasión no sea la excepción, porque el caso es que se organice un debate técnico, un debate interesante, que ustedes tengan puntos de vista distintos y que con su intervención al final de esta mesa se enriquezca la discusión. Pues así les presento al doctor Luis Manuel Pérez de Hacha, cuyo doctorado es de la UNAM, o sea, es de casa, aunque bueno, algo tenía de malo porque es egresado de la Libre de Derecho, ni modo. Es un gran amigo que se ha dedicado a grandes temas nacionales, entre ellos el amparo yo contribuyente, el amparo de Mexicanos Primero, que nos abrió la brecha a otros para seguir este tema del interés legítimo en el tema de las finanzas públicas. Es un gran conocedor en materia fiscal, constitucional, administrativa, y es abogado postulante y tiene su firma PDA, que ahora entiendo imparte cursos, ¿verdad? Bueno, bienvenido a esta tu casa, Luis Manuel. Y otro gran amigo que hemos tenido la fortuna de encontrarnos en foros internacionales, no tantos de los que yo hubiese querido, porque él es muy famoso. Fue el primer mexicano presidente de la International Fiscal Association, con lo cual es un gran orgullo para México, y ha puesto muy alto en estos foros internacionales a México. Es un destacado tributarista internacional, conoce muy bien los vericuetos en el ámbito internacional, además de contar muy buenos chistes, hacer muy buenas historias, y es egresado, pues tampoco es egresado de la UNAM, esperemos que algún día sea egresado del doctorado de Jurídicas. Él es egresado de la Universidad Panamericana. Tampoco el mundo es perfecto, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues sin más, quisiera pues empezar con esta charla, amena charla con ellos dos. La verdad es que va a ser un debate interesante, y quisiera que comenzáramos con Manuel Tron, porque él nos va a poner en contexto el tema del intercambio de información a nivel internacional y cómo se ha dado este intercambio de información hasta este punto, y como comentaba hace rato Luis Manuel Pérez de Hacha, el relieve que se le ha dado a esta información que se obtuvo de forma ilegal, de manera masiva en el ámbito internacional, pero hay que tomarlo todo esto con su justa medida y en este contexto como tal. Entonces, quisiéramos empezar contigo, por favor, Manuel. Bienvenido, y esta es tu casa. Muchísimas gracias, Gaby. Buenas tardes a todos por acompañarnos hoy en esta, pues más que debate, me atrevería a decir reflexión compartida, aunque uno nunca sabe dónde nos vamos a poner en desacuerdo, y se pone más divertido, créanme. Entonces no es un tema. Sin embargo, aquí, si ustedes me lo permiten, yo quisiera regresar un poquito en el tiempo y transportarnos a cuáles han sido, para mí al menos, los grandes parteaguas
en este cambio que hoy nos tiene debatiendo si el presidente de Argentina, lo anunció ayer, va a repatriar a su país 1.3 millones de dólares que tiene en las Bahamas, o algún primer ministro europeo renunció porque se supo que tenía por ahí unas offshore, o, para desgracia del equipo argentino de fútbol y la Copa América, Messi comienza hoy las audiencias por defraudación fiscal por el uso de paraísos fiscales. O sea, son temas que de pronto nos ocupan y que todos los medios se enteran. En abril de 2009, en la junta del G8, del grupo de las 8 economías más avanzadas del mundo, en 2009, en abril, en Londres, la junta empezó, que no es raro, pero tampoco es indispensable, es más bien excepcional, con un joint statement, con una declaración conjunta de todos los países que leyó el primer ministro inglés, que en ese momento y por protocolo presidía la reunión al ser en Londres, y sus primeras palabras textuales fueron: la era del secreto bancario ha terminado. Textual: the era of bank secrecy is over. Punto, se acabó. Con eso abrió 2009. Y de allá para acá, en los últimos 7 años hemos visto una transformación, me atrevería a decir dramática, donde hace tal vez 10 o 15 años los bancos y las instituciones financieras eran los más celosos guardianes de nuestros secretos, de nuestro patrimonio. El secreto bancario era intocable, impensable, inviolable. Hoy son la principal agencia de recolección de información para las autoridades fiscales de sus países y del resto del mundo. Y este movimiento no es casual. Claramente ha habido abusos y ha habido casos. Y tenemos también este fenómeno gubernamental que yo he podido tener, como lo platicaba la doctora Ríos, la oportunidad de constatarlo en el mundo. Hay este fenómeno gubernamental donde los gobiernos, la gran mayoría de ellos al menos, se comportan igual que la esposa de un amigo mío, que esto me lo han platicado, no me consta. Cuando la discusión se pone muy difícil, invariablemente termina diciéndole ella: no es que yo gaste mucho, es que tú ganas poco, ¿no? Se acabó. Igualito nos dicen los gobiernos: y a mí no me importa cómo vaya la economía o cómo estén creciendo, qué está pasando, yo quiero más recursos, yo quiero más impuestos. Comparen en números reales, nada más en México. En los últimos 2 sexenios, lo que se ha incrementado el nivel de gasto que sale de nuestros bolsillos, y veremos si no hay algo de cierto aquí. Y de pronto, insisto, viene esta crisis, la crisis de 2008 y 2009 internacional, y viene esta terrible necesidad financiera en Europa de seguir creciendo el aparato militar de los Estados Unidos, de todos estos gastos tan fuertes que tienen que salir, y se topan con casos que tal vez son anecdóticos, pero que ilustran muy bien lo que sucede. Y un día en Estados Unidos, y prometo no aburrirlos mucho con esto para entrar al tema, pero creo que el contexto nos ayuda, descubren a un empresario comportándose indebidamente, y tenía una serie de temas ilegales, hablaba de, aparentemente cometía muchos delitos, pero estaba muy bien pertrechado y no lo podían detener. Y un buen día lo descubren y encuentran que para detenerlo lo iban a acusar de delitos fiscales, porque a diferencia de lo que pasa en México, en Estados Unidos, como en la mayoría del mundo, los actos ilícitos tienen consecuencias fiscales. Aquí no. No sé si se han fijado, por ejemplo, que a nuestros queridos narcotraficantes que están en la cárcel jamás hemos oído hablar que los acusen por evasión fiscal, de todos los millones que se ganaron, o a los secuestradores, o a los que se roban los coches, o a los que se roban el dinero. Vivimos bajo una doctrina y una teoría distinta, pero en otros países no. Y en Estados Unidos a este hombre no le pueden imputar actividad ilícita, pero sí un enriquecimiento del cual no había pagado impuestos. Y para llegar a un acuerdo, porque además comete muchos errores, insultan a los funcionarios. Si a alguien le interesa, al final les doy los datos. Todas estas están en actas que son públicas y son consultables. Muy interesante. Incluso lleva a un pariente socio de él, medio padrino, que había sido alto funcionario de los servicios secretos rusos, que insulta y amenaza a los funcionarios del Internal Revenue Service, y aquellos pues no se la tomaron muy bien y le aplicaron todas las posibles estimativas negativas, multas y demás. Y viéndose apabullado, les dice: bueno, ¿y si hacemos un trato? ¿Cuál? Yo te digo cómo le hago para sacar dinero de Estados Unidos sin que te des cuenta. ¿Cómo? Sí, como lo oyes. Dice: ok, pero quiero que me traigas a los culpables. Entonces organizan un tema, así como de película, y mandan traer a un señor de nacionalidad americana, pero banquero suizo,
Bradley Birkenfeld, y eso también búsquenlo en internet, es muy interesante. Y este señor se deja venir pensando que viene a hacer negocio con su amigo el ruso, que siempre hacía buenas fiestas, y ahora que se baja del avión privado, en lugar de encontrarse unas chicas rubias guapísimas con sus bebidas estas que tienen sombrillitas y toda la cosa arriba, se encontró unos señores muy mal encarados con estos rompevientos llenos de siglas DEA, FBI, IRS y para adentro. Lo detuvieron, fue un escándalo, argumentaban muchísimo que el secreto bancario, que él no iba a decir nada, que él era un banquero suizo, que no tenían por qué molestarlo. Y sin embargo lo someten a juicio. Y este señor, no contento con haber estado metido en ese problema, le concede una entrevista al programa 60 Minutes. Y en esta entrevista, lo menos que hace es insultar al juez que lo estaba juzgando, al IRS, decir que el tipo era un pobrecito campesino del medio rural americano que no entendía nada. Evidentemente no entiende de qué se trata esto, evidentemente no sabe lo que es el secreto bancario suizo. Y la gente de 60 Minutes, no vayan ustedes a pensar que fue orquestado así, pues tuvo el buen detalle de que publicó el programa el domingo, la noche anterior al lunes en que el juez tenía que dictar sentencia. Entonces podrán imaginar que el señor juez no estaba exactamente contento con el fulano. Y ya habiéndose perdido, porque además lo iban a condenar muy mal, acepta llegar a un acuerdo y le da por primera vez, y está documentado, a Estados Unidos la información y la evidencia de cómo sacaban el dinero los americanos de Estados Unidos a cuentas del extranjero. De ese asunto puntual y de la molestia que provocó hasta el presidente Obama, nace FATCA, nace la iniciativa para que reporten las cuentas del extranjero. Este señor reconoció haber ayudado a ciudadanos americanos a sacar más de $20,000 millones de Estados Unidos a cuentas secretas en Suiza. Pero además, muy inteligentemente dijo, pero yo me quiero meter al programa de protección de los informadores, de los whistleblowers, estos que tocan el silbato y alertan de cosas. Y hace una negociación, solamente se pasa 3 años en la cárcel y el día que sale lo está esperando su abogado con un cheque de $104 millones que le tocaron de comisión por la denuncia que hizo. Así funciona el sistema americano. Si ustedes denuncian, se llevan un mochecito ahí amablemente a su casa. Entonces este señor ahora que tiene todos estos millones de dólares se dedica a dar pláticas y conferencias en internet, escribe en todos los blogs y presenta sus videos. Búsquenlo, Bradley Birkenfeld, lo van a encontrar. Entonces, ¿qué pasa con esta historia? Se hace un escándalo, empieza Estados Unidos a presionar, en paralelo en Europa comienzan estos problemas y se empieza a desarrollar lo que hoy son 2 grandes figuras mundiales, que son el estándar de reporte común y FATCA, que son los 2 grandes sistemas que ya hoy hacen que la gran mayoría de los países intercambien de manera automática información sobre cuentas bancarias de los ciudadanos de otros países. Y esta es la parte estructurada, legal, que nos hace sentido de cómo normalmente reaccionan las autoridades. Pero en paralelo, este terrible apetito por recursos propicia un fenómeno que no habíamos visto antes, que es el del robo de información financiera que es entregada a los gobiernos. De pronto sale un señor, que también tiene un libro, por cierto, ya publicado en español, Hervé Falciani, que se roba información que él dice que le puede y le remuerde la conciencia de ver los abusos que están cometiendo los clientes del banco, se sale y gracias a eso los gobiernos francés, alemán y muchos otros empezaron a perseguir a evasores fiscales que habían escondido dinero en cuentas en Luxemburgo. Otro empleado de Pricewaterhouse se roba una base de datos y expone toda una serie de resoluciones también escandalosas de ciertos gobiernos que han llevado a la Comunidad Europea a revisar muy de cerca la actitud de autoridades fiscales en países como Luxemburgo y si no estaban haciendo cosas indebidas, facilitando a las grandes transnacionales. Y así ha habido muchos. Un caso muy famoso donde el gobierno alemán, autorizado por su propio cuerpo legislativo, se gasta €500,000 en comprarle una lista de información robada de cuentavientes a un ladrón de información, a alguien que había cometido un delito, a gente que en Suiza está sometida a juicios penales por el robo de la información. La autoridad alemana no tuvo el menor empacho en comprar la información robada y con ella perseguir contribuyentes. Es decir, estamos llegando a un punto donde los límites en la legalidad de la actuación
se tiene que revisar. Porque no podemos, y aquí quisiera empezar a poner algunas afirmaciones, y creo que mi compadre querría o tendría algo que decir al respecto, no podemos pretender luchar en contra de la ilegalidad tributaria a través de fomentar otro tipo de ilegalidad o de conductas abiertamente criminales. Si cualquiera de nosotros hubiera hecho lo que hizo la autoridad fiscal alemana, estaríamos en la cárcel. Hubiéramos cometido un delito que nos hubiera llevado a la cárcel. Pero no sé, tocayo, para no aburrirlo, seguir hablando, ¿cómo ves tú esta parte, digo, de a dónde estamos llegando hoy? En la parte de el acceso ilegal a la información y en ocasiones su distribución con claros fines de beneficio económico. Nada más, siguiendo la línea que tú estás mencionando, sí me gustaría hacer un contexto de lo que mencionas, tocayo. En el caso de Suiza, Herbert Falciani, la información que robó incluía nombres, era ejecutivo de cuenta de uno de los bancos suizos. Se roba la información y trae nombres y montos de personas, no quiero decir contribuyentes, de la Unión Europea y de todo el mundo. El caso se singularizó de tal manera que en el esquema que tiene la Unión Europea de intercambio de información, este hombre parecía que quería vender la información al gobierno francés y por algo se le cayó, ahora sí, de la cuchara de la sopa, se le cayó el negocio y según él lo hizo en afán altruista el entregar la información. Lo singular donde viene que el gobierno español persiguió a varios, bueno, los gobiernos, incluso el de Estados Unidos se allegó la información, pero varios gobiernos de Europa persiguieron a sus contribuyentes. Y hubo un caso muy sonado en España en particular, y me refiero a España por la circunstancia que después mencionaré. La familia Botín, dueña del Banco Santander, para solucionar su problema con derivado de esta información, tuvo que pagar al fisco español 200 millones de euros. Nada más y nada menos que 200 millones de euros. Este señor, por supuesto, no regresó a Suiza y se estaba paseando en Europa plácidamente. Y un día, haciendo un crucero, se baja en Barcelona. No tiene problema como europeo para circular por Europa, pero comete una infracción menor bajándose del barco, una tontería, y le piden identificación. Saca su pasaporte, se ve ficha roja, lo detienen y como tenía orden de búsqueda y captura por parte del gobierno suizo, se le recluye en prisión y se inicia juicio de extradición. El gran tema debatido era si, habiendo el gobierno español utilizando información robada, con base en ese mismo hecho que fundó que se cobraran 200 millones de euros, iba a obsequiar la extradición. ¿Se entiende la paradoja y la contradicción? Pasó por todas las instancias, allá los procesos de extradición son sumarios, son muy rápidos, llegó el caso al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo, precisamente en resolución de esta paradoja, ordenó la liberación de Falciani. Pero de que estuvo en la cuenta, ahora sí que el béisbol, la cuenta del ponche, 3 bolas, 2 strikes, sin duda. Lo menciono porque precisamente el tema debatido fue la pregunta, tocayo, que estás haciendo. Y déjame complementar un dato curiosísimo, porque Suiza ha sido muy duro. Pero ahora resulta que el gobierno suizo se da cuenta que se está quedando solo en este afán por combatir y en esa terrible contradicción de tener acceso a información que le puede ser útil, pero que no puede usar porque es robada. Entonces ha emitido una regla
en la cual dice que claramente no puede aceptar en intercambio de información para ejecutar y perseguir, para el cumplimiento de sus leyes tributarias, no puede aceptar información que el gobierno en cuestión que le está entregando haya obtenido de manera ilegal. Pero si esa información obtenida de manera ilegal se le entregó a un tercer gobierno y ese es el que se lo proporciona a Suiza, entonces ya no hay problema. Entonces, vamos a ver quién es más hipócrita, eso no me queda ninguna duda. Pero vaya, ese es el tema es esta parte del robo de la información, del acceso, del hacerse ilegalmente de ella y de lo que viene a ser que en este país se ha convertido en un dolor de cabeza para los tribunales, la ilegalidad de la prueba y las consecuencias de la misma. Ahora, si nos vamos, tocayo, a la información robada en Liechtenstein, que fue el que compró el gobierno alemán, yo tenía un dato distinto al tuyo, pagaron 5 millones de euros, no medio millón de euros, pero bueno, al final es un euro o 5 millones, el caso, se pagó por la información robada autorizada por el Parlamento alemán. Así es. Es decir, el propio Parlamento hizo una afectación presupuestal para que se pagara por la información robada. Nada más, a los que son futboleros, el presidente del Bayern Múnich acaba de ser encarcelado con base en esa información robada. Tiene 2 meses. Por eso perdieron en la Champions. Ahí está, ya sabía yo. Por eso es relevante la pregunta que está haciendo Manuel. No es un tema menor. Y ahorita nos venimos al contexto mexicano. Esa información robada en Liechtenstein y la información robada en Suiza tenía una diferencia de grado muy importante respecto de las filtraciones de los papeles de Panamá. Allá era información dura y pura. ¿Qué me quiero referir? Estaban los datos completos de las personas con sus respectivos domicilios, documentos de identificación y monto de las inversiones. En el caso de los papeles de Panamá, lo único que se tiene es la probabilidad de que Manuel Tron y Luis Pérez de H y Gabriela Ríos tengan cuentas o inversión, no en Panamá, tengan algún tipo de inversión o cuenta en un paraíso fiscal o en otro país, que no tiene que ser paraíso fiscal forzosamente. Pero esa es una inferencia que marca un distingo relevante respecto de la información en el caso de Suiza y Liechtenstein. Si nos vamos a los estándares mexicanos, jurisprudencia de México, desde mi punto de vista, y en su momento así lo sostuvo el entonces presidente del SAT, porque reconoció que tenía la información robada de Liechtenstein y Suiza, la información no podía ser utilizada. Y aquí vamos dando contexto y enmarcando. Y déjenme leerles la fracción 9 del artículo 20 constitucional reformado para en todo este nuevo proceso sistema penal acusatorio. Y establece un principio que hoy estamos sufriendo los dolores de aprender a interpretarlo y que ha dado en la libertad de algunos delincuentes recientemente y han sido escándalos mediáticos. Pero dice, cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. Punto. Textual. Queda clarísimo. Creo que, al menos en materia penal nueva, puede la autoridad fiscal utilizar pruebas obtenidas ilegalmente. Yo diría, no hay forma. Claramente ese es un tema porque existen las denuncias hechas en Panamá en contra de quien resulte responsable por la sustracción de información. Esto no fue una filtración de un empleado molesto o alguien que estaba ahí. Esto fue alguien que ingresó indebidamente a los sistemas de cómputo del despacho, que todos conocemos hoy, y se puso a hacer una revisión. Bueno, creo que son 20 años de información. Alguien me decía que es el equivalente a 3 trailers de papel, si esto estuviera puesto en papel, no sé cuántos terabytes. O sea, ya escapa a mi comprensión jurídica esos temas ya de
Yo llego a saber prender mi teléfono y lo apago y me comunico y hasta ahí. Entonces, ese es un tema grave. Ahora, lo interesante aquí es ¿qué pasa con esta información y qué podemos hacer? Porque como decía Luis Manuel, bueno, pues sí encontraron ahí que el señor Manuel Trón a lo mejor era cliente de este despacho y se había constituido una empresa, aunque en algunas publicaciones periodísticas hay detalles de operaciones con copias de contratos, montos de contraprestaciones, nombres de accionistas, es decir, es un tema delicado y es un tema serio. Y tiene varias vertientes. Una, en la cual en más de una ocasión hemos tenido diferencias de opinión, que es hasta dónde debe o no ser secreta la información fiscal y qué parte se justifica esta parte del secreto fiscal y en dónde no, dónde está la línea o qué tipo de protección constitucional y legal hay en México para nuestra privacidad, para esa información que nosotros confiamos y que no tiene por qué ser hecha pública y qué beneficio puede o no tomar un tercero de la misma, porque yo creo que son cosas diferentes. Y lo muy interesante es que el Servicio de Administración Tributaria emitió un informe preliminar de acciones, donde refiere, porque claramente no puede desconocer la realidad de esto, el tema diciendo, seguramente ustedes lo conocen, se hizo público en todos los medios, hablando dice el SAT, de la revelación de más de 214,000 empresas en jurisdicción de 21 países con nula o mínima imposición fiscal y se relaciona a personas en más de 200 países y territorios a través del uso de compañías extraterritoriales offshore, que eso es lo que nos dice el SAT. Y nos dice también que hay mexicanos y nos dice muchas otras cosas, pero no sé cómo, ¿por cuál tema le gustaría empezar, doctor? Pues ya se empezó la mesa interesante con estos antecedentes y sobre todo estos antecedentes a nivel internacional, donde viene siendo una práctica indebida por parte de los gobiernos de comprar información que al final del día es relevante para ellos, de alguna manera, porque ahí, y el tema, y a mí sí me gustaría presentarlo y que lo discutiéramos, y previo a esta mesa estuvimos discutiendo este tema el día de ayer y también aquí en la sala de encuentros del instituto, y es algo que a mí les comentaba. En efecto, hemos tenido posiciones polarizadas respecto al tema de la apertura del secreto fiscal y hasta dónde es el secreto fiscal, hasta dónde se van a resguardar estos datos personales de los que están consagrados y también los datos confidenciales y los datos reservados de los contribuyentes. Pero aquí hay un tema que me gustaría dejárselo planteárselo a ambos expositores, y es, en efecto, existe una ilegalidad por la obtención de esta información, y que en algunos países pues ha tenido repercusiones que incluso pues han dimitido algunos de los, sobre todo políticos. Llama la atención que, según de lo que yo he leído de esta información que se ha dado en medios públicos, no existe ningún hombre de Estados Unidos, algún gringo. A la fecha no lo tengo yo percibido, pero es una cuestión que es anecdótica. Sin embargo, aquí el tema es el siguiente. ¿Habrá interés público, que es algo que se ha discutido sobre este tema, por conocer o por obtener esta información? O sea, si existe por parte del Estado que adquiere esta información o que le dan esta información y que se obtuvo de manera ilícita, que el interés público que tiene el Estado para recaudar y para evitar que se evada contribuciones a nivel internacional puede estar sobre la protección de estos datos personales y sobre todo sobre la protección de este secreto bancario o de estos archivos que estaban en esta firma
asentada en Panamá y que tiene sus filiales en varios países. No sé si quedó clara la pregunta. Sí, perfectamente clara, nada más complementando algunas ideas de Manuel. Él se refiere al texto constitucional, ahí no hay ni por dónde buscarle, ¿no? Pero también existe, y no perdamos de vista, los precedentes de la Suprema Corte de Justicia que lo ratifican. Un caso emblemático, ya no tan reciente, pero sí bastante sonado, fue el de Florence Cassés. A esta señora, culpable o inocente, no podemos emitir un juicio jurídico, sobre todo en temas de presunción de inocencia, basados en informes periodísticos. Sería altamente irresponsable, ni para culparla, ni para declararla exculparla. Pero lo cierto es que el precedente de la Corte sí la liberó con base en una prueba recabada ilegalmente, que en su concepto vició todo un procedimiento. Lo que dijo la Corte es, esa prueba vició en lo estructural del procedimiento, porque hay pruebas que vician incidencias de un procedimiento y por vía de consecuencia no anula el mismo. En el caso de ella se consideró justo que la estructura misma estaba viciada de ilegalidad con la prueba y por vía de consecuencia no había forma de sustentar su culpabilidad. El debate pues no atañe a ella, sino solo apuntar lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia. Pero me quiero ir a un pasito previo y diferenciar lo siguiente. Primero, la información fue robada en Panamá. Ahorita nos movemos a México. Y eventualmente en ese país puede ser ilegal el robo de la información. Lo desconocemos, o probablemente alguno de ustedes lo sepa. Entiendo que sí, hay un delito cometido. Allá las autoridades procederán conforme corresponda en contra del o los culpables si es que logran identificarlos, que entiendo que también están identificados. Pero si esa información se filtra en México, ¿qué procede realizar con ella? Y aquí volvamos al texto constitucional, que tiene que ser el punto de partida de todo. No podemos irnos a juicios valorativos sin tomar en cuenta el texto constitucional. Probablemente el texto sea insuficiente, también es cierto, pero a fuerzas tenemos que tomarlo en consideración. Y lo que se ha resuelto, al menos por el INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, en estos temas de transparencia en materia fiscal. Dice el segundo párrafo del artículo 16. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales. Los datos fiscales son datos personales. Al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición. La materia fiscal ha sido poco explorada en esta materia del segundo párrafo del 16. Pero el segundo párrafo está y no excluye la materia fiscal. En los términos que fije la ley, ahí está la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción. Y aquí es donde empiezan a generarse signos de interrogación. A los principios que rijan el tratamiento de datos. Tratamiento de datos se refiere a todos los procesos de acceso, seguridad, almacenaje, envío, transmisión, etcétera.
por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, etcétera. Que la materia fiscal sea de orden público está fuera de discusión. Es un presupuesto ya bien afianzado en el sistema jurídico constitucional de nuestro país. De ahí que sí tengamos, no obstante el signo de interrogación que puse, sí tengamos una válvula de salida constitucional para el tema de la información que se pueda recabar, información que se pueda recabar. No la vamos a calificar por vías en la Constitución. El otro signo de interrogación será también la que se obtenga en forma ilícita, y es entonces donde la reflexión tendríamos que profundizarla todavía más. Y si la información de Panamá puede decir, o la información de Suiza o Liechtenstein, puede decirse que es ilegal en México por la forma en que fue obtenida. A lo que invito es que, y lo planteo como duda, no como afirmación, en el estatus de discusión en el que nos encontramos en esta materia, me resulta difícil emitir un juicio conclusivo, ya concluyente. Puede que la ley no sea suficiente, sí, pero no me voy a ir a la ley, me quedo en el texto constitucional. El texto constitucional da salida a una posible solución legal, pensemos en el Código Fiscal. O como decía mi tocayo, para que en el Código Fiscal de la Federación se plasmen dos cosas: los informantes secretos, con su correspondiente premio, los 104 millones de pesos está bastante seductor, o bien para que se maneje válidamente información sustraída en otros países o en México incluso. Fíjense nada más lo que es lo disruptivo que sería pensar en esto en términos presentes, para que fuese utilizada válidamente para proceder, no se diga fiscalmente, sino también penalmente en contra de contribuyentes. Y ahorita me voy a la vertiente penal. Pero también tenemos un artículo 6 constitucional. Que ya con la reforma no sé dónde quedó el párrafo porque le hicieron una... En lo que lo localizas, estimado tocayo, me gustaría añadir a la reflexión y como la planteas, porque se convierte esto en un tema, como bien lo señalas, primero de principios fundamentales y después de aterrizarlo en el desarrollo de la ley secundaria. Y ahorita estamos pensando en los derechos de privacidad, el derecho a la intimidad, etcétera. Pero si vamos a hablar de principios, hablemos de principios frente a cualquier violación. Podríamos, si llegáramos a la conclusión de que como fue cometido fuera, aquí no debiera afectar, me preocuparía mucho que información cometida con tortura, obtenida a través de la tortura en otro país, pudiera ser válidamente admisible en un proceso mexicano. Yo creo que ahí de inmediato todos diríamos, por ningún motivo. Entonces, ¿por qué aquí sí? Porque nos resulta más chocante la actitud de la víctima u ofendido por haber sido un presunto evasor fiscal y haber un interés público también de este lado económico, o el principio es el mismo, que es donde creo que vale la pena también no perder de vista. Sí, te entiendo perfecto. Ahora yo estoy refiriéndome, la violación de principios es violación de principios. No podemos establecer grados en la violación de principios. De acuerdo. El punto es si la validez asignada en esos otros países a la información tiene su repercusión en México. Pienso en tu mismo ejemplo.
De acuerdo. En Alemania se le da validez a las pruebas obtenidas mediante tortura y se traen para acá. Bueno, pero no me quiero desviar mucho, ¿no? Pero sí, va a tu punto. Sí, es todo un tema, pero tenemos que discutirlo. Se tiene que discutir. Lo tenía el artículo aquí en mis ojos. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano, organismo, etcétera, 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 así como de cualquier persona, información pública, fiscal, información pública es la información fiscal, así como de cualquier persona física, moral, sindicato, etcétera, que ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad. Toda esa información es pública. Tú has trabajado mucho en esto, Gaby. Y solo podrá ser reservada por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. Todo un tema, porque vamos a tener que poner otro signo de interrogación. Continúo con la lectura. En la interpretación de este derecho, deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. ¿Dónde está el signo de interrogación? Que solo puede ser reservada por razones de interés público. Si nos salimos de lo meramente legal, nos vamos a mover en lo periodístico. Lo comento incidentalmente, no es el tema de la plática, o al menos en esta etapa no me gustaría distraernos con eso. Se acusaba mucho a la prensa que haya filtrado nombres, que había sido irresponsable en el manejo de los nombres. Para efectos ético-periodísticos pudo ser. Para efectos constitucionales, legales, quién sabe, en función de si las razones de interés público justificaron la filtración. Les vuelvo a decir, no tengo un criterio definido, pero tenemos que partir para cualquier reflexión de las dudas. Qué bueno que me dan permiso de hablar. Respecto a este tema, sí quisiera apuntar que en efecto tenemos pues como norma suprema la Constitución, pero hay que acordarnos que existe una reforma constitucional del 2011, donde también ya entra el tema de tratados que prevalecen en el mismo grado que son las convenciones de derechos humanos, y somos parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí quisiera recordar un caso, sobre todo en el tema de acceso a la información, y qué bueno que hablaste sobre el tema del artículo 6º. Hubo un caso que se resolvió en Chile, que es el famoso caso de Klaus Reyes, donde por interés público se permitió que se dieran a conocer estos nombres que están protegidos como confidenciales, porque había existido un daño ambiental. Aquí la pregunta es muy interesante, porque es algo que también yo he discutido con Isa Luna Pla sobre la obtención de la información y todo este tema de la apertura del secreto fiscal, incluso la apertura del secreto bancario, hasta dónde debe de existir esta apertura. Y ciertamente aquí no estaríamos violando un derecho, o sea, violación de derechos frente a otros derechos, ¿no? Es una colusión de derechos. Entonces aquí estamos ya entrando a la argumentación de el interés público frente a derechos humanos, el interés público frente a la protección al derecho a la intimidad, o incluso el interés público frente a la obtención ilegal de esta información. Es cierto que en México no se ha discutido este tema, y como yo lo veo y como se ha planteado en los casos del INAI sobre la apertura del secreto fiscal, el INAI ya tiene toda una doctrina escrita sobre este tema. Incluso
pues ya es de todos conocidos. Desde aquí, el año pasado, impulsamos una consulta a la PRODECON sobre los datos de las personas que solicitaron acuerdos conclusivos. El INAI nos dio la información, sin embargo, la PRODECON interpuso un amparo por interés legítimo y luego, finalmente, este asunto acabó en la Corte y lo resolvió el ministro Medina Mora. Y en el caso de la queja, fue un caso muy interesante, pero en un principio, si la PRODECON no hubiera interpuesto este amparo, nosotros hubiéramos tenido esta información, porque ya viene con esta estructura de una apertura del secreto fiscal cuando hay un interés público de por medio, en este caso. Aquí la idea es cómo atañir o darle cuál va a ser los cauces, en este caso de la obtención ilegal de información tributaria, porque aquí es otra pregunta que les quiero hacer. ¿Cuál es la finalidad de esta información? ¿Para qué fines se dio o se divulgó esta información, este consorcio de reporteros que dieron nombres y apellidos de las personas que al final del día, como hemos visto en otros contextos, pues han tenido otros resultados a diferencia de México? Pero aquí la idea es, yo en mi opinión, es que se tiene que resolver caso por caso cuál es el interés público que debe permear en estos asuntos, porque no podemos decirlo de manera abierta y de forma rasa. Ese es mi punto de vista, pero... Manuel Tron está tomando muchas notas, le voy a quitar la palabra por un comentario incidental. Ahorita que sacas el IFAI, el entonces IFAI y ahora INAI, es la construcción de esta teoría, Gaby, a ti te tocó analizarla, incluso publicaron un libro, tú Isa, publicaron un libro. No se produjo de la noche a la mañana. Fue un proceso largo, debatido. En algunos casos los debates en el seno del entonces IFAI fueron bastante rudos entre los comisionados. No fueron amables, al grado de que los debates trascendían a la opinión pública de la rudeza que se manejaba entre los comisionados. Hoy por hoy, algunos de los temas, caso por caso, ya en votación unánime de los comisionados, se resolvió. Por ejemplo, se resolvió de manera favorable por la apertura total de la información, con algunas salvedades. Dijo, se abre completamente, bueno, se abren los nombres, ya refiriéndome a un caso concreto, de aquellos contribuyentes a los que se les ha exentado del pago de impuestos, con algunas limitadas, lo cual pues está perfecto. Y se manejan nombres, y todo en razón de orden público, y estuvieron en coalición, evidentemente, interés público a que se refieren los dos artículos que acabo de leer, con los derechos humanos, que también el 16 protege un derecho humano, y aquello que señalaba Manuel Trono. Y ahora sí, tocayo. Usted muy gentil. Y aquí creo que nos vamos a entretener un rato. Porque además, y los invito, en la misma biblioteca del instituto, en esta misma mesa, yo estaba sentado de aquel lado, debatimos uno de los primeros y muy famoso casos que discutió el entonces IFAI, y resolvió uno de los comisionados con un argumento único, donde dijo, y cito textual la resolución, que esos derechos de los contribuyentes que se hacían valer para que no se diera la información no le aplicaban a los sujetos en cuestión, porque, y citaba el diccionario Larousse como su fuente, contribuyente es aquel que contribuye, y desde el momento es que estos son morosos, es que no han contribuido, luego no son contribuyentes, luego no tienen protección de derechos. En esta misma mesa, busquen en la biblioteca la discusión. El comisionado, ¿cómo se llama? Trinidad, Ángel Trinidad. Ángel Trinidad, en esta mesa lo debatimos, aquí estuvimos él y yo, estuvo un agente del SAT, tuvimos un debate amplio en ese tema. Yo aquí estuvo Carbonell, búsquenlo, es un muy buen debate, está en la biblioteca aquí del instituto.
Otro, interesantísima resolución por unanimidad hace 2 años del IFAI. Se le pidió al Consejo que transparentara el monto de los bonos que se habían concedido los consejeros. La resolución unánime fue que no lo harían con fundamento en la ley, porque la ley se puede reservar la información cuando su divulgación ponga en peligro la seguridad de las personas. Dijo, divulgar eso nos pondría en peligro a nosotros. Hoy que pretende el decreto de repatriación divulgar con las cantidades de las personas que hagan la repatriación, hay exactamente la misma causa y debiese operar la misma lógica y no tendrían por qué, en un afán, me imagino, político de exhibir a estas personas que tienen el beneficio del decreto de repatriación de capitales, del artículo transitorio, exhibirlos con montos incluso, de donde es muy sencillo. Si yo me ahorré tanto de recargos, multas y actualización, con una ingeniería de reversa es muy fácil saber cuánto es el monto del impuesto. Si ese es el impuesto, ya sé cuánto es el capital que me traje y tengo que tener invertido 3 años en México. La seguridad en este país tiene que hacernos considerar las cosas en otra luz. En aquellos momentos con el IFAI debatíamos, insisto, en esta mesa, en el instituto, es que en Finlandia, es que en tal, decía yo, sí, pero ¿cuántos secuestros al año hay en Finlandia? O usted puede salir a la calle en la noche a la hora que quieran, de cualquier rumbo y no pasa nada. No podemos dejar de observar ese contexto. Pero bueno, esa es la parte del IFAI. Pero aquí creo que nos estamos perdiendo un poquito, que es un tema apasionante, pero no es nuestro, tal vez, el tema puntual, como tú muy bien lo dijiste. Porque la información de la que estamos hablando no es información pública, ni información que tenga la autoridad. No es información que la autoridad obtuvo de un intercambio con otro país y que podría ser pública. Esa sí quedaría sujeto a todo este tema. Es una información ilegalmente obtenida por un tercero que le fue robada a un particular, ¿verdad? Y que se ha hecho público por la prensa. Yo creo que la prensa, como bien lo dijiste, debe hacer un ejercicio de ética periodística y evaluar la pertinencia de los datos que dio o no. Eso ya es tema de cada quien y no corresponde. Corresponde en su caso, si alguien se siente agraviado, a un conflicto entre particulares que tiene un cauce distinto y una forma distinta de resolverse. Lo interesante tal vez sería observar un poco el cómo sí, en afán de rescatar el interés público, puede actuar legítimamente la autoridad fiscal. Y no parece tan difícil, porque nada le impide, si Manuel Trona, que conste que no estoy, pero lo voy a usar para el ejemplo, si Manuel Trona aparece publicado en la lista de Panamá, nada le impide al administrador de fiscalización de la jurisdicción en la cual yo tengo mi domicilio fiscal notificarme un acto en el cual me diga o me pregunte que si yo tengo ingresos del extranjero y que si tengo cuentas en el extranjero. Es decir, una auditoría, ¿no? O sea, todos estos elementos, toda esta percepción de realidad alimenta los modelos de riesgo y evaluación para la decisión de la toma de auditorías. Si yo mañana voy y me compro un Rolls Royce o un Ferrari y luego voy a golpear a alguien en una caseta de policía o me subo y hago alguna de estas cosas que se han vuelto tan famosas y mañana me toca la puerta el área de fiscalización para preguntarme de mis ingresos porque no le cuadra a quien vio mi declaración, con eso está bien. Y si quien obtuvo esa información o la filtró le pareció que eran terribles los crímenes que se cometían en contra de las economías de los estados, que hubiera ido con las autoridades, se las hubiera entregado. Vendríamos con este mismo debate, pero era un tema de estricta aplicación y búsqueda de la justicia, no de una búsqueda de fama periodística y de promocionar todo un modelo o todo un fenómeno periodístico, que es lo que son los Panama Papers al final de cuentas. Entonces, yo creo que no es el debate de si la información pública fiscal, porque es una información que ya está, que ya es pública, de hecho, es una información que está en todos los medios, la podemos buscar, la lista está abierta, pues podemos buscar a ver quién está. Yo he visto muchos nombres conocidos, otros no. Como tú dices, no encuentro ninguno de Estados Unidos, no deja de ser curioso y hay toda una teoría detrás. Pero lo que ciertamente sí tenemos que acabar de darle el golpe, y tú lo dijiste muy bien, de ir despejando interrogantes de dónde están las líneas y cómo las tenemos que manejar. Es la información personal de los particulares en su calidad de contribuyentes, información pública y por lo tanto sujeta al principio de máxima publicidad y por excepción se le resguarda, pero saliéndote de la excepción que debe ser aplicada estrictamente, se puede divulgar, o es información privada que por excepción se puede hacer pública en los supuestos estrictamente donde deba quedar, en la que es estrictamente, porque yo no sé qué interés público pueda haber en saber si entre mis deducciones personales, por pocas que puedan ser ahora que me las limitaron,
está la especialidad del médico al que voy a ver. Ya no se ve, pero yo me acuerdo de chico, iba con mi padre al centro y cuando íbamos por el eje central de camino a la tienda que tenía mi padre en el centro, siempre me llamó la atención y se pasó muchos años en explicarme, papá, que es una enfermedad secreta, porque decía enfermedades secretas. Así, ¿te acuerdas? Así se veía. Y ahí estaban los médicos en el centro que atendían las enfermedades secretas. A mí me pareció una cosa... Ya vendrás de grande. Ya te enterarás. Pero yo creo que son cosas diferentes. Y aquí el tema es, ¿te parece a ti que sería legítimo que la autoridad se acerque y le toque la puerta a cualquiera de los que están en la lista? Como lo ha dicho el SAT en su reporte, que es muy interesante. ¿Qué hemos hecho? Vimos una serie de nombres y efectivamente, fíjense que son contribuyentes, lo dijo públicamente el SAT en este documento, que han contribuido, si mal no recuerdo, cerca de 3,000 millones de pesos en sus últimas declaraciones, que han hecho esto, que han hecho aquello, ¿verdad? Nos tenemos ubicados y un punto del que no hemos hablado hoy aquí. ¿Es acaso lícito, es válido tener empresas offshore en Panamá y en las Islas Caimán? Por supuesto que... Evidentemente sí. El mismo jefe del SAT en sus apariciones públicas siempre empieza por ahí. Y yo siempre he sostenido que desde que este país es este país, desde que México es México, desde cuando menos 1917 a la fecha que nos regimos por la misma Constitución, salvo por el periodo de vigencia del decreto de control de cambios del presidente López Portillo del 1 de septiembre de 82, que posteriormente derogó el licenciado de la Madrid, salvo por ese periodo de vigencia de 4 años y meses que tuvo ese decreto de control de cambios, en este país es válido, es legítimo tener dinero fuera del país, tenerlo a mi nombre, tenerlo en una empresa, en un fideicomiso o figura análoga y bajo la mejor estructura. Lo que no es legítimo es no declararlo. Y el tema es ese. ¿Para qué lo puedes tener ahí? Hay muchísimas decisiones. Hay familias, como las que hemos visto publicadas, cuyos patrimonios, mal o bien habido, podemos discutir aquí sobre la validez de acumular grandes patrimonios, pero patrimonios muy importantes, con hijos. Y aquí les comentaría otro caso, ya es que la doctora me puso en evidencia, pero es que un día le pregunté yo a un cliente hablando de estos temas, que estábamos preparando un fideicomiso para uno de sus hijos, un tema sucesorio, ¿y cuántos hijos tenía? Por cierto, paisano tuyo. Y me dijo, depende, licenciado. ¿Cómo que depende? Sí, ¿de riego o de temporal? Dije, no, entonces, y efectivamente son temas de toda la vida y hay que entender que ese señor lo que necesitaba era una estructura patrimonial que le permitiera que el patrimonio de familia, que eso es un tema que se está perdiendo de vista, el patrimonio de familia fuera razonablemente distribuido y que los conflictos familiares no intervinieran. Este tipo de estructuras es especialmente útil para ello. Sobre todo si el patrimonio está parte fuera del país, en empresas productivas o en inversiones, el tener una estructura de este tipo permite asignar perfectamente y no caer en caso de un debate en la sala de un juez de lo familiar en la Ciudad de México a tratar de debatir estos temas por meses o por años, con la correspondiente además difusión al por mayor de las informaciones. O sea, yo creo que hay un tema familiar, hay un tema sucesorio, un tema de seguridad personal. Hay gente que está muy angustiada de la que está publicada ahí. Yo he tenido contacto con algunos asesores de ellos y he conocido, yo no tenía gusto con ahora algunos de ellos, y su gran angustia siempre han tenido un bajo perfil, es gente de trabajo, dice, y ahora estamos en una lista de famosos, lo cual les provoca una angustia muy importante, dado el nivel de inseguridad en el que vivimos. Claro. Pero a ver, aquí la cuestión es la siguiente, Manueles, que por cierto acaba de pasar su santo, En efecto. el Día de las Mulas. Doblemente nos felicitamos siempre. Entonces es una información que se obtuvo ilícitamente, o sea, eso ya lo Yo pongo signo de interrogación, no tengo una conclusión, no quiero firmar sí ni no. Bueno, Manuel señala Manuel dice que sí. A mí me parece que lo único evidente de toda la información publicada es que se obtuvo ilegalmente. A mí sí me lo parece. O sea, sí es claro. Y sé que está denunciado penalmente, que hay una investigación en curso en Panamá, y que incluso sé que hay una notificación al gobierno mexicano, no sé para qué efectos. No iba yo a conseguirla, pero no la conseguí para hoy. Entonces, bueno, está puesta en duda por ti que sí es ilícita y por ti que finalmente es una información que se obtuvo de forma ilícita. Esta información la puede ocupar el SAT de forma con interés público. No. A ver, yo pongo el signo de interrogación en si es lícita o ilícita, pero lo que sí afirmo, y quizá es un matiz para coincidir con Manuel Trón, es que esta información
no hay manera de utilizarla para hacer una acusación, imputación de tipo legal en contra de un sujeto. Lo que no le impide a la autoridad iniciar una investigación propia siguiendo su tema y sus ahí sí procedimientos. coincido 100% contigo. Es decir, porque la autoridad tendrá un indicio, pero además es un indicio respecto de inversiones lícitas o ilícitas. Tú tienes inversiones lícitas que están reportadas en Gran Caimán y yo tengo inversiones de fuente ilícita en Gran Caimán. Y no estoy hablando de ilícitas por fraude fiscal. Estoy hablando ilícitas por narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas, tráfico de personas, es decir, los delitos pesados. Ahí está la ilicitud. Pero entonces sí la autoridad tiene la hebra para jalarle. Va con Manuel Trón y dice, ¿sabes qué? Aquí voy a perder el tiempo. Va con Luis Pérez de Hacha y dice, ay, me encontré la joya de la corona. Entonces yo creo que para eso es lo único válido los papeles de Panamá. Y quizá, y ahí ya sería movernos, también para darle algún efecto mediático a lo que se hizo. Lo que sucedió con los papeles de Panamá es que ya había un prejuicio contra las personas señaladas. Son responsables o de evasión fiscal o de lavado de dinero. Y yo creo que eso tenemos que descartarlo en términos jurídicos de plano de la mente. Porque incluso conforme el sistema penal acusatorio al que te estaba refiriendo, Tocayo, apoyados ahora sí en una presunción de inocencia llevada a su máxima expresión en el sistema penal acusatorio, imputarle una responsabilidad penal a un sujeto tiene que tener la carga de la prueba completa en materia de fraude fiscal y de lavado de dinero. De esto se derivo que con mayor razón los papeles de Panamá no sirven para sustentar una acusación. Así hubiesen sido obtenidos ilícitamente. Coincido contigo. Así hubiesen sido obtenidos. La autoridad fiscal tendrá que hacer las investigaciones, me refiero a SAT. Claro. En su caso, la unidad de inteligencia financiera tendrá que hacer sus investigaciones en los ámbitos que le corresponden y por su parte PGR tendrá que hacer sus investigaciones también en la parte que corresponde. Pero voy a rematar con otra reflexión. Probablemente ya estoy entrando al campo de las conclusiones y todavía nos van a quedar 45 minutos. Déjame leerte un parrafito de lo que publica el SAT, que es un documento oficial que publica el SAT. Y en el transcurso dice, a partir de la información publicada, la autoridad fiscal fijó su postura de analizar la documentación pública y verificar en sus bases de datos institucionales la información que permita configurar elementos objetivos para determinar el ejercicio de facultades y acciones a que hubiere lugar, y en los casos que pudieran existir elementos presumibles de operaciones con recursos de procedencia ilícita, informar a la Unidad de Inteligencia Financiera, así como a la Unidad Especializada de Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República. De la primera revisión y análisis de la información pública, la autoridad fiscal identificó a 29 personas físicas y 4 empresas mexicanas, en adelante los sujetos, a los cuales se les relaciona en forma directa o indirecta, o bien la refieren como prospectos de clientes de la firma Mossack Fonseca. Posteriormente se ha hecho público el nombre de otras personas físicas y empresas. Los sujetos relacionados de manera directa se identificó a 25, de los cuales son 3 empresas y 22 personas físicas, indirectamente a 2 personas físicas y prospectos a 6. Y después nos sigue diciendo, de los 25 sujetos solo se encontró referencia a monto valor de la operación de 5 de ellos. Como se va acotando en 20 casos la información pública no se aprecia monto, valor o cantidad. De las operaciones reveladas, en 8 de los 25 sujetos no se logra identificar el año calendario o ejercicio fiscal en que se presume fueron realizadas. En 17 de ellos hace referencia al año en que se presume se realizan como sigue, y nos lo va dando. Rápidamente nos dice después que se logra identificar a 30 sujetos inscritos en el RFC, 29 de los sujetos presentaron declaraciones fiscales. Fíjate,
en las que se reportaron ingresos por más de 227.700 millones de pesos de estas personas. El particular revela que los ingresos declarados como personas físicas ascienden a poco más de 20.000 millones de pesos. Los impuestos pagados por los sujetos hablan de 3.980 millones, y así nos sigue dando información global, estadística, que el Código autoriza que nos puede dar de esta manera, ¿no? Y es un poco el acercamiento que toma la autoridad frente a esta realidad, que además se le impone política y socialmente, y se le exige a la autoridad que reaccione. Es que hacerlo de otra manera hubiera sido irresponsable. Pero aquí llama la atención porque normalmente la autoridad fiscal hace comunicados de prensa señalando nombre y apellido de las personas. Y es la primera vez que yo veo un comunicado en el que no pone nombres ni apellidos. Y era una información que era pública. Porque normalmente eso pasa, es lo que comentaba Luis Manuel, que normalmente la gente que está en las listas o de alguna manera ya ha sido enjuiciada mediáticamente, ¿no? Sí, pero muchas veces, por ejemplo, el propio SAT emite comunicados de prensa violando el secreto fiscal, dando nombres y apellidos. Aquí claramente no podría, porque no se ubica ninguno de las personas de esta lista, ninguno de los supuestos que le permite a la autoridad decirlo. De las excepciones, que insisto, a mí me parecen sorprendentes, está esta obligación que se puso en las reglas de la repatriación de publicar los nombres, el RFC y los montos que dejan de pagar de actualización, recargos y multas, ¿no? Parece ya un tema sumamente delicado. Mencionaba yo el caso de Panamá. Supongamos ahora, como mero ejercicio de lo que estamos viendo, que un ejecutivo de cuenta de un banco en Gran Caimán o Bahamas se roba una información. Y en esa información, en un acto altruista, como Falciani, se la regala al gobierno mexicano, con nombres y apellidos. La reflexión podría ser más contundente en el sentido de que ya se tienen pruebas duras. Pero si estas pruebas duras, y me voy a contradecir un poco en el mismo signo de interrogación que traigo, pero estas pruebas duras podemos llegar a la conclusión de que fueron obtenidas lícitamente. El 16 constitucional dice con las excepciones que marque la ley. Código Fiscal de la Federación, Código Penal no establecen alguna excepción en esta materia. Por lo tanto, desde mi punto de vista, este tipo de información, por más dura que fuera y por más legal que pudiera ser, no ilegal. Si es ilegal, definitivamente queda descartado. Pero suponiendo que fuese legal, ¿sería suficiente para hacer una imputación penal? Al menos en los paradigmas que traemos construidos, a mí me resulta difícil, al menos. Y ya tenemos de ellos nombres, apellidos, RFC, domicilio, número de pasaporte y monto de las inversiones intereses ganados. De ahí se desprende la ganancia cambiaria, es decir, la autoridad no requeriría más. Tema distinto, pero tampoco va a ser materia de esta charla, o al menos no hasta que Manuel abra un poquito más. Si los actos ilícitos, los ingresos provenientes de actos ilícitos tienen que estar grabados en la ley del impuesto sobre la renta. Hay otra pregunta que ayer planteaste, Manuel, y que me gustaría retomarla hoy, antes de darle el uso de la voz al público asistente.
¿Puede el SAT pedir información a la Comisión Nacional Bancaria sobre pagos anónimos? Justo estoy buscando el decreto para dar el contexto completo en beneficio de todos de ese tema que creo que nos va redondeando el asunto. Porque lo siguiente que nos platica el SAT en este documento que publican es qué ha hecho. Y nos habla de que se han mandado cartas de invitación, o sea, no ejercicio formal, sino acercamientos con algunos contribuyentes para ir averiguando, que hay algunas auditorías iniciadas. Y nos dice, se ha solicitado información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a 70 entidades financieras a fin de conocer si los sujetos realizaron pagos bajo el esquema de pago anónimo durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2010 al 30 de diciembre de 2014. Y ahí viene el tema que yo decía que estaba buscando el decreto, porque aquí no lo... Se me perdió, que lo tenía yo aquí, donde nos habla este decreto del presidente Fox, que decía... Este es otro. Perdón, me equivoqué, el de 26 de enero de 2005, es este de acá. Cuando el presidente Fox establece este decreto para permitir hacer el pago de fuentes del extranjero, dice que en el caso de personas físicas, cito parte de la motivación, de exposición de motivos de este decreto del presidente Fox, 26 de enero de 2005, que en el caso de personas físicas residentes en México que obtengan ingresos de fuente de riqueza en el extranjero, se estima conveniente dar como facilidad para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales el que el impuesto sobre la renta por dichos ingresos se pague a través de cualquier institución del sistema financiero mexicano sin que se tenga que individualizar el nombre del contribuyente que efectuó el pago, lo que permitirá que las personas que deseen guardar la confidencialidad puedan entrar el impuesto que le corresponda por dichos ingresos. Es decir, yo quiero cumplir con mis obligaciones fiscales, pero no quiero que quede esta evidencia de que tengo un capital invertido en el extranjero. Y entonces decía el artículo 3º que las personas físicas con este tipo de ingresos podrán cumplir con la obligación de dicho pago por conducto de cualquier sistema financiero sin que dicha institución tenga que individualizar el nombre del contribuyente que efectuó el pago, lo que tendrá el carácter de definitivo. Tendrán por extinguidas obligaciones fiscales formales, es decir, no tienen que presentar ni avisos ni declaraciones con su nombre en ningún lado y no generan discrepancias y nos dice las informaciones deberán mantener la información de contribuyentes. Y aquí nos dice ahora el SAT que les fue a pedir esa información en general, quiénes han hecho pago anónimo. Entonces la pregunta era, ¿es razonable y quedaría dentro de lo válido el hacer buscar este esquema, suponiendo que si tenían y si realmente están en este caso y a lo mejor no están en mi base de datos, es porque lo pagaron así? O la lógica es más o menos lineal. Pero la pregunta precisamente era, ¿está bien? ¿Te parece a ti una correcta de la autoridad de esta parte? ¿O está sobrepasando, dado la intención de protección, y que eso solo debiera surgir en el caso de una auditoría ya 1 a 1 directamente con el contribuyente? A mí me parece que solo el 1 a 1, ¿no? ¿Qué? Porque un beneficio otorgado en un decreto presidencial tiene una jerarquía más allá de lo que le corresponde a una actuación administrativa de la autoridad. Y el SAT se tiene que atener a lo que se le ordenó en un decreto presidencial y no se lo puede brincar. De ahí que Pero en ya una... está modificado, ¿no? ¿El decreto sigue vigente? No, pero... No, en la época que se hizo... Pero tiene su efecto. Claro. Y ese efecto nos puede desconocer. Fue sustantivo. Es decir, en el momento que yo pagué, estaba sujeto al beneficio que otorgaba el decreto, que era el anonimato. En pocas palabras, y la secrecía completa en favor mío. Y por eso es que me sujeté al beneficio en aras de poder hacer una repatriación con estándares de seguridad, que yo creo que era lo que estaba de trasfondo. Y pagar mi impuesto y estar en cumplimiento, no estar en violación de la ley, pero estar seguro. Y el tema es, ¿adquirí el derecho o no adquirí el derecho? Si es un derecho adquirido, esto sería una violación retroactiva. Entonces, A ver, yo
Yo esta pregunta yo la contestaría de otra forma. Primero, yo me cuestionaría las facultades del presidente de la República en esta materia. Quisiera ver el fundamento constitucional del decreto, porque seguramente es el mismo que se establece donde te da el artículo 89, fracción primera, que se refiere al reglamento, al artículo 36 o 39 de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, que habla de las facultades de Hacienda, y el artículo 39 de la Constitución, del Código Fiscal de la Federación. Creo que ese es el fundamento, pero no estoy segura. Entonces ahí yo me podría primero entonces a cuestionar cuál es el fundamento constitucional del presidente de la República para emitir este decreto, ¿no? Primero, o sea, para mí. Ahora, yo la discusión la llevaría a otro lado. El SAT, en todo caso, quien tendría que acogerse a que no se puede aplicar y retroactivamente en perjuicio del contribuyente la ley, es el propio contribuyente. Es decir, el SAT puede solicitar, en mi opinión, podría solicitar la información a la Comisión Nacional Bancaria. Sin embargo, el contribuyente podría apelar, no a derechos adquiridos, sino que no se le puede aplicar una ley de forma retroactiva si le perjudica, porque es un principio constitucional. También. ¿No? Eso es lo que yo como contribuyente lo diría, pero sí yo estaría cuestionando las facultades del presidente en esa materia, porque el presidente de la República no tiene facultades, en mi opinión no tendría facultades, y nada más sería cuestión de ver el fundamento constitucional que establece el decreto que nos acabas de leer. Llegamos a una misma conclusión en ese punto, de ida o de vuelta, ¿no? Sí, que parecería interesante. Y no sé, Gabriela, ¿crees que vale la pena dialoguemos un poco con quien nos acompaña? No sé si tengan algunas preguntas que hacer al respecto. Les acaban de pasar algunas papeletas. No sé. A ver, es para Luis Manuel Pérez de Hacha, pero bueno, se las voy a compartir a Manuel y a Luis Manuel. Así alguien más. ¿Qué consecuencia tiene para el residente mexicano, persona moral, holding, dice holding, panameña, fue señalada recientemente en la lista Clinton de la Oficina de Control de Activos de la Tesorería de Estados Unidos? A ver, es que es aquí. Caja, calla. A ver, tocayo. Sí, existe el Tesoro de los Estados Unidos mantiene una lista que precisamente es la de control de activos, en la cual identifica a aquellas entidades y personas que en opinión del gobierno de los Estados Unidos están involucrados en actividades ilícitas respecto de las cuales el gobierno americano tiene facultades para perseguir, por ejemplo, gente que lava dinero para algún cártel de la droga, de narcotraficantes, empresas propiedad de narcotraficantes, etcétera. Entonces entran en esta lista, entran a la página del gobierno del Tesoro y la buscan, la oficina de activos, y ahí está la lista, y hay varios mexicanos y empresas mexicanas en la lista. A eso se refiere. No entiendo cómo se vincula esa lista con lo que estamos diciendo. Que a lo mejor lo que nos están preguntando es qué pasa si alguien en México está vinculado públicamente en la lista de Panamá con una empresa que está en esa lista del Tesoro. Y pues yo creo que la primera consecuencia debería estar en un problema bastante serio, porque los americanos, en el momento en que está uno en esa lista de exclusión, tienen prohibición legal absoluta de tener ningún tipo de trato legal con Estados Unidos. Y la única manera de salir de esa lista y no tener un problema serio y ser detenidos y que todas mis cuentas estén congeladas y que todo suceda es a través de representación legal en Estados Unidos, misma que estoy impedido de obtener porque no puedo establecer legalmente contacto con un abogado americano, y se tiene que pedir permiso al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que autoricen a que un abogado americano hable conmigo. Y entonces ya después empezar el proceso. Entonces, un problema bastante serio. Y yo no sabía si hay alguno que esté en esa lista, pero si está en esas dos listas, pues públicamente está en un problema bastante serio. Incluso no hace mucho salió una nota periodística en New York Times
que la Fiscalía de Nueva York acaba de iniciar un juicio penal por fraude fiscal en contra de un contribuyente americano y quienes resulten responsables derivado del intercambio de información, derivado de FATCA, lo acaba de iniciar. Pero además acordémonos de una cosa en relación con los que está señalando Manuel. El sistema americano penal, en lo que se refiere a las acusaciones que realiza, va por todo, en cierto tipo de delitos. Eso es lo que está sucediendo con FIFA en materia de corrupción y lavado de dinero. Yo creo que no podemos perder de vista eso, ¿no? Y no son pocos los casos en los que residentes en México vinculados a actividades delictivas en Estados Unidos son sometidos a procedimientos penales en ese país. Pero además, cuando se personan en las investigaciones ante los fiscales americanos, ya van perdedores fiscales de Estados Unidos van perdedores los mexicanos, porque en el sistema de beneficios que otorga Estados Unidos, quienes reconocen la culpa terminan funcionando como soplones de toda la trama. Y entonces cuando llegan los mexicanos, llegan dados, es decir, ya no tienen posibilidades de exculparse. Y eso no es extraño verlo. Y probablemente eso es a lo que te quieres referir, ¿no? Si ya hay un problema allá, siempre que haya el problema allá, se va a derivar acá, muy probablemente en el esquema de holdings que se está mencionando, ¿no? Bueno, vamos a continuar con las preguntas porque son bastante, nos han hecho llegar bastantes. ¿Cuáles son las principales características de los paraísos fiscales? ¿Es México un paraíso fiscal? Cualquiera de los dos. Yo creo que hoy el paraíso fiscal, bajo la definición que ahora les comentaré, más grande del mundo es Estados Unidos de América. Es algo que lo he dicho, siempre lo he escrito. E Inglaterra. Inglaterra en segundo lugar, pero sí, son los más grandes. Hay un libro muy bueno de Nicholas Shackstone que se llama Treasure Islands, las Islas del Tesoro. Y ya está en español. Yo no conozco la versión en español, que vale mucho la pena porque se entiende muy bien la dinámica de este tema de los paraísos fiscales y los grandes imperios detrás de la creación de paraísos fiscales. Paraíso fiscal es fundamentalmente un país que reúne dos características, que a excepción hecha de ciertas actividades locales, las empresas o ciudadanos que se ubican ahí de alguna manera no pagan impuestos o pagan muy poco, y dos, que el país no da información efectivamente de quienes están obteniendo ingresos que estén ubicados ahí. Son como las dos grandes características. Hay un reporte de la OCDE que se llama sobre la competencia fiscal nociva. Es un reporte viejo, de los primeros que salieron. De hecho, en un grupo de trabajo que encabezó un buen amigo nuestro, entonces funcionario de la Secretaría de Hacienda, se llama Eduardo Revilla, que es el reporte sobre competencia fiscal nociva. En ese reporte viene todo un capítulo que explica qué son los paraísos fiscales. Se meten en la página de OCDE y lo encuentran, y ahí viene. Pero fundamentalmente es que no se paga impuestos, se paga muy poco, una cantidad nominal, y dos, que no hay transparencia, que no hay información respecto de los contribuyentes. Eso es un paraíso fiscal. México no es propiamente un paraíso fiscal, aun cuando económicamente se le consideraba así cuando teníamos la época de exención absoluta en bolsa y régimen integrado de dividendos, donde ya no se pagaba nada si la empresa lo había pagado, porque decían yo me voy a invertir en Bolsa de México, no me cobran impuesto en los dividendos y no pago en las ganancias de capital. Pues es un paraíso fiscal, ¿no? Aunque México hoy tiene más de 100 países con los que tiene celebrados en la práctica acuerdos de intercambio de información. México es un país que activamente intercambia información. Ahora es parte en el convenio multilateral de intercambio de información. Para nada más en ese hay 98 países, nada más en ese. Entonces, ya no hay manera de calificar a México como paraíso fiscal.
¿Por qué se hizo tan famoso, viral y mediático el caso de Panama Papers si es ilegal tener cuentas fuera del país o en paraísos fiscales? La pregunta es para los dos. Pues mira, está muy fácil. Primero, porque se partió del prejuicio de que tener dinero en paraísos fiscales es ilícito, lo cual es completamente falso. Y el segundo hecho que auxilió, que potenció la fuerza, fueron los nombres que aparecieron en la lista, que además, si los vemos, fueron muy poquitos nombres. Y también, de manera coyuntural, los medios periodísticos que difundieron la nota. Entonces yo creo que la combinación de esos elementos fue lo que potenció el caso, porque si nos retrotraemos a Liechtenstein o Suiza, pues ahí sí había mayor material que lo que puede hacer los papeles de Panamá, y ahí sí también había mexicanos, sin duda. Y desafortunadamente estamos viviendo una época de que la información a través de las redes sociales se transmite en tiempo real a una cantidad impensable y se multiplica de una manera impresionante, donde no hay el menor escrutinio ni la menor seriedad. No hace 2 o 3 días a don Santiago Krill ya lo crucificaba en todos los medios, incluso comentaristas muy serios, como que tenía un yate en Mónaco viendo el Gran Premio cuando el señor estaba haciendo campaña en la Ciudad de México. Vean las redes, Santiago Krill, ¿de dónde sacó el yate? Desgraciado ratero, seguro cuando fue secretario. El señor estaba haciendo su campaña de constituyente independiente en la Ciudad de México, ayudando a candidatos en algún lado. O sea, nada que ver. Damos por sentadas las cosas, por cierto, lo que leemos, y siempre lo hemos hecho. Pero cuando leíamos una vez a la semana un articulista serio, bueno, alguna posibilidad había, se hacía responsable de sus fuentes y lo que decía. Hoy lo que leemos en las redes sociales lo escribe solo Dios quien lo escribe. Un señor que se llama Sopitas, otro que se llama, y así, y empiecen por ahí, y les cree uno a pie juntillas lo que dicen, ¿no? Sí. Les recomiendo un artículo de la semana pasada, antesapada, del licenciado Revilla, en El Economista, donde él decía que en las redes lo que sucede es que un señor se mete ilegalmente a mi casa, estando ilegalmente, toma una foto donde se ve una botella de aguarrás, la sube a las redes sociales y dice, Tron es un drogo. E inmediatamente es viral que yo me drogo. O sea, y a lo mejor el aguarrás es porque estoy pintando algo, no sé. Sí, hay una serie de presunciones totalmente infundadas que hacen de esto un escándalo muy sabroso, porque además siempre es rico tener a quien tirarle y sacar todas nuestras frustraciones, ¿no? La verdad. A ver, opinión respecto de una directiva emitida por el Parlamento Europeo que valida la revelación de secretos comerciales en aras del interés público, con ello motivo de la revelación de acuerdos fiscales entre Luxemburgo y diversas multinacionales. Ok. En la Unión Europea tenemos que entender que estos países que se reúnen económica y monetariamente en mucho dependen unos de otros y han acordado no hacerse trampa entre ellos. Fiscalmente hay muchas directivas que permiten que las empresas operen libremente, se trasladen, se muevan de un lugar a otro sin estímulos ni costos fiscales diferenciales para que lo que atraiga y haga crecer sean las condiciones de cada país y los mercados propios, y no artificialmente atraer a unos o a otros. Y hay algo que está prohibido, que es precisamente el auxilio estatal o el subsidio, conocido como State Aid, es decir, cuando un país directo o indirectamente le concede un beneficio que va más allá de este acuerdo de igualdad entre todos, es decir, nos está haciendo trampa a los demás, jalando la inversión a su país. El gran debate en la Comisión Europea es si estos oficios de régimen fiscal que dio Luxemburgo son una forma velada o simulada de State Aid y por lo tanto serían ilegales en la Unión Europea. Ese es el debate que está teniendo lugar, no está claro y no va a haber una declaratoria general, tendrá que ser también caso por caso. Nada más para contextualizar, estas ayudas que dio Luxemburgo fueron resoluciones particulares a través de las cuales estableció en favor de ciertos contribuyentes un trato preferente respecto de otros. Eso es lo que hizo. Con filtraciones como la de Panama Papers y la fiscalización internacional por medio de acuerdos
con empresarios tendrá que preocuparse por tener capital irregular en el extranjero? ¿Los empresarios tendrán que preocuparse por tener capital irregular en el extranjero? Yo tengo una opinión sobre el particular. No que tengan que preocuparse por tener dinero en el extranjero. Debo entender que proveniente de actividades ilícitas, incluyendo fraude fiscal, tienen que empezar a preocuparse si tienen ese tipo de dinero en el extranjero. Eso es lo que tiene que suceder. El sistema todavía no se detona, pero corramos la película en 5 años, 7, 8, 10 años, evidentemente se va a detonar. Con 2 problemas. Primero, cada vez más toma fuerza la afirmación de que el fraude fiscal se da a la par del lavado de dinero, los 2 delitos de manera conjunta. Como sucede en otros países, España, Alemania, Francia, y conforme lo prevé el artículo 108 expresamente del Código Fiscal. Eso no hay vuelta a Dios. Y la otra, que va mucho de la mano, ¿cómo le van a hacer para recuperar el dinero? Porque ya los candados se vuelven más fuertes, sobre todo en aquellos casos que se puede volver irrisorio. Ahorita podrá sonar irrisorio, pero que en un futuro no lo será tanto. Aquellos que hayan utilizado prestanombres. Eso de los prestanombres empieza a volverse un problema y se va a volver un problemón, porque además los sujetos que intervinieron en la trama, dueño originario del dinero y prestanombres, se van haciendo viejos. Y entre la inquietud del dueño originario del dinero de que se va a morir, o le entra la inquietud de que se le va a morir el prestanombres, y muerto uno u otro se enreda más la cosa. Entonces, en el entramado que se ha formado a nivel internacional, se volverá cada vez más complejo. Evidentemente si ustedes van a los asesores financieros, les van a dar soluciones, porque para esto siempre hay una solución, pero de que se va volviendo más complejo, se va volviendo más complejo. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué responsabilidad tiene el SAT cuando solo se circunscribe a decir montos y cifras y no investiga la fuente de los ingresos? Pues yo no sé quién tenga tan buena suerte, porque todas las revisiones que me ha tocado atender, créanme que les gusta hacer su trabajo a fondo y es muy difícil en ocasiones dar respuestas satisfactorias al nivel de preguntas que se hacen. Por favor, ¿puede repetir el libro sugerido sobre paraísos fiscales? Sí, el autor es Nicholas Shaxton, S-H-A-X-T-O-N, Shaxton, y se llama precisamente Islas del Tesoro, o en inglés Treasure Islands, y realmente es un obligado para quien le guste y le interese el tema de los paraísos fiscales. ¿Puede repetir, por favor, el nombre del libro y autor que mencionó al inicio de su participación? El otro libro, que comentó incluso que era traducción en español. Pero no, ese no era el otro. Había otro que habías comentado. Es este mismo, nos está diciendo. ¿No es este? La Isla del Tesoro. Sí, es este. Bueno, La Isla del Tesoro. Nada que ver con Robert Louis Stevenson. Hablando de redes, el SAT difundió su informe preliminar sobre el caso Panama Papers en su sitio de Twitter. Sí, efectivamente, y había en su cuenta de Twitter. En redes sociales. Hoy pues, es una forma válida de hacer pública mucha información y comentar. Lo encuentran en la página del SAT. En la página del SAT encontramos las cosas más exóticas también. Sí, hay cosas exóticas, materia de otra charla que podríamos tener. No tiene caso entrarle ahorita. Aquí se nos va ya y vamos a tener apetito todos. ¿Cómo fortalecer el marco legal en México para evitar la evasión fiscal? Uy, otra charla. Yo me atrevería a decir una cosa. Nuestro marco legal, el marco de pago de impuestos y facultades de la autoridad, difícilmente lo podemos fortalecer más. Hoy la autoridad fiscal tiene todas las herramientas. Le falta una, que para mí ha sido muy importante, que incluso y ahorita les diré cuál es y por qué creo que es importante,
pero le falta una para tenerla toda. Y desafortunadamente hemos optado por darle muchísimas herramientas de golpe que luego no son tan eficientes. Y lo que nos falta es, Tocayo, no sé qué opines, una buena regla general antiabuso, que no existe. Es decir, aquella que permite el luchar contra temas de abuso del derecho, contra temas abusivos, que no necesariamente son ilegales observados en tema, ni tampoco son una simulación. Te adelanto, ya se está cocinando. No lo dudo, y desafortunadamente, como lo que pasa en este país recientemente, a puerta cerrada entre un grupo de gente en lugar de que haya una discusión abierta. Tristemente. Bueno, esa es mi opinión. Déjame terminar rápidamente. Más allá de que me inviten, tendrían que abrirla, porque sé que sucede y lo han decidido hacer a puerta cerrada y por eso luego quedan las cosas tan mal como quedan. Pero yo lo que quiero decir es que hoy el SAT lo que tiene es una serie de herramientas para discutir técnicamente cuando hay una interpretación equivocada o un hecho que no funciona, o cuando haya abiertamente una simulación o un delito. Pero en el intermedio, que es todo un campo, no hay nada. Se han intentado reglas antiabuso muy mal hechas. En la última propuesta de reforma venía una en la que decían que si había una serie de operaciones conectadas, que yo solo podía explicar en razón del ahorro fiscal, la autoridad la podía desconocer y pensar que era otra cosa, que tenía que encontrarle algún motivo de utilidad perfectamente mal hecha. Y yo usaba como ejemplo, para demostrar que estaba muy mal hecha, imagínense ustedes que yo tengo que ir a Cuernavaca 3 veces por semana. Y tengo 2 formas de ir. Tengo una que tiene 4 carriles, está perfectamente pavimentada, alumbrada, hay seguridad, no suelen atravesarse ni perros ni niños, no hay topes, no hay agujeros, están muy bien trazadas las curvas, y mide 60 kilómetros. Cuesta. Y hay otra que mide 72 kilómetros, mide 20% más que la otra, está perfectamente mal trazada, está llena de topes de niños, de perros, de ambulantes, de camiones, de peceros, etcétera. Pero es gratis. Y a mí no me da la gana pagar esta y me voy a ir por la otra porque es gratis. A la luz de la aplicación de la norma donde yo dejé de pagar el derecho por el peaje de la carretera, me podrían decir, ¿y por qué te fuiste por el camino tan largo y tan complicado? Porque no me da la gana pagar. Ah, pues entonces te fuiste por esta, pero me pagas la caseta. Porque, a ver, ¿qué no la pregunta es, ¿y a qué vas a Cuernavaca? La pregunta no tiene que ser el fondo de la operación. Si yo voy porque me dedico a mantener albercas y allá están todos mis clientes, es perfectamente válido. Si voy porque voy a ver a mi novia y deduzco los gastos de viaje, bueno, pues así es una cosa diferente, ¿no? Y no tengo novia en Cuernavaca por aquello de que me vayan a estar viviendo por ahí, lo aclaro. Pero el tema es, desafortunadamente la autoridad tiene muchísimas facultades, pero le falta esta que articule las facultades. Porque decía mi padre, y con esto concluyo este comentario, que no era ni abogado ni fiscalista, nada que se le parezca, era un hombre serio y trabajador. Y él siempre decía que cuando la única herramienta que sabes usar es un martillo, a todo le ves cara de clavo, ¿no? Y aquí andan aquellos dándole de martillazos a todos porque nos hace falta una buena herramienta. Complementando la idea de Manuel, a mí me parece que debemos dejar de lado que hay un vicio sistémico ya de que la evasión fiscal se combate con reformas legales. Ya. Supongamos que en el Congreso no se aprueban ya reformas. ¿Por qué? Porque está totalmente dividido, pulverizado, y las reformas estructurales. Con lo que hay se tiene que trabajar y además hay suficiente. Si algo no necesita, en particular el Código Fiscal de la Federación, son reformas en materia de fiscalización. No van a decir ustedes, quienes se dedican a la materia fiscal, que se requiere mayor severidad y acuciosidad de las normas, o en materia de sanciones penales, que son tremendas. Y todavía, si los consideramos como delitos graves, olvídense ustedes. Lo que falta es la aplicación efectiva y no privilegiada de la ley fiscal. Suscribo tu comentario. En el caso de la información de los papeles de Panamá, ¿es más fácil desecharlos que usarlos para buscar algún tipo de responsabilidad fiscal o penal? ¿Cómo? A ver. En el caso de la información de los papeles de Panamá, ¿es más fácil desecharlos que usarlos para buscar algún tipo de responsabilidad fiscal o penal? No. Bueno, siempre va a ser más fácil desechar algo si no existe la voluntad de actuar, pero al menos de lo que el SAT ha anunciado, sí está actuando.
Yo tengo conocimiento de por lo menos 4 casos. O sea, sí está actuando. Sí está actuando. Es decir, no podemos decir que el SAT desestimó la información arbitrariamente. Probablemente, es posible que ya iniciada la investigación haga una discriminación de personas, pero puede ser justificada o injustificadamente dicha discriminación. Lo que mencionaba hace un momento, si Manuel Tron tiene su dinero en paraísos fiscales, pero el origen del mismo es lícito y ha presentado los avisos a que lo obliga la ley del impuesto sobre la renta, anualmente creo que es febrero, ¿no? Sí. Sí, los presenta, pues el señor está en completa regularidad y presenta sus pagos respecto de interés, ganancia cambiaria, etcétera. Yo creo que no hay que buscarle por ahí. Esa es una discriminación justificada. En cambio, si van con Luis Pérez de Hacha y encuentran que el señor, empezando porque todo el origen del dinero, quién sabe de dónde vino, o bienes prestanombres en función de paisanaje del Chapo Guzmán, bueno, pues ahí se la verá, ¿no? Por favor, no lo digas. No, bueno, todo puede suceder. Jurídicas. Todo puede suceder. En México, si la reforma fiscal 2016 en materia de precios de transferencia que se llevó a cabo derivada de las recomendaciones que emitió la OCDE como consecuencia de escándalos periodísticos y respecto de los grandes consorcios mundiales y de sus estrategias para erosionar la base tributaria, yendo más allá de la no tributación, sino que deducen doble o triple veces, las pruebas de dichos escándalos fueron obtenidas de forma ilegal. ¿Qué hace la diferencia en este caso? Estamos hablando, bueno, BEPS nos daría no para una tarde como para muchas tardes. Nada más las 15 acciones de BEPS, debe haber más de 30,000 páginas ya publicadas oficialmente por la OCDE sobre el tema. Es un mundo vastísimo, es una redefinición de cómo entendemos la fiscalidad internacional, el derecho fiscal internacional. El reporte país por país en materia de precios de transferencia tiene toda una justificación lógica en el afán de que la autoridad fiscal pueda tener la película completa y no nada más el pedacito que a cada una le toca y estar en desventaja respecto de la dirección de la empresa que ve todo el panorama y sabe cómo moverse. Hasta donde yo entiendo, toda la información que se usó en la OCDE para tomar estas decisiones y formular recomendaciones es información legítimamente obtenida, que lo que hicieron cuando se sentaron a la mesa fue, oye, es que en mi país paga 5 y en el... A ver, no, o sea, a mí me dijo que en el tuyo pagaba 4, y lo que hicieron fue cruzar información. Y se dieron cuenta que la herramienta para luchar contra ese fenómeno era compartirse información en tiempo real, y de ahí nace precisamente esta acción dentro del plan BEPS del reporte país por país que se acaba de introducir en la ley. Y la última pregunta, ¿existe en la web algún documento sobre los antecedentes de FATCA y el estándar de reporte común? Muchísimo, hay un mundo de información, hay muchísima en inglés, información. En español, en francés. Muchísima información. Pues... Bueno, no iba a decir el IRS de Estados Unidos tiene una vastedad, pero no. Es cuestión de hacer los criterios de búsqueda en español o en inglés, francés, en lo que se quiera, japonés. Sí. Hay muchísimo. Hay mucho en español, hay mucho en español. Pues como podremos ver, la mesa despertó muchísimo interés aquí el público, lo cual lo agradezco infinitamente, y quisiera que me brindaran aplausos para nuestros distinguidos expositores y yo les pueda entregar sus constancias de participación en esta mesa que, como siempre, fueron brillantes y con muy buenas ideas. Muchísimas gracias. Gracias.